El próximo caso lo presentará Francisco Casas, ya conocido por todos y coordinador del foro también. Bueno, esta chica que nos fue remitido desde el servicio de pediatría por infecciones respiratorias frecuentes y disnea, y había sido inicialmente diagnosticada de un pulmón poliquístico, no tenía antecedentes de asma, era el padre fumador activo con un índice alto de tabaquismo, 40 paquetes años, diagnosticado de POC, cardiopatía isquémica y además también después de un hepatocarcinoma. Madre exfumadora, también con un IPA alta, 2 hermanas sin problemas de salud y tenía como antecedentes personales una bronquiolitis aguda de recién nacida, había tenido una aspiración de contenido gástrico, una neumonía en 2002, otra en 2012, que había requerido de ingreso hospitalario, calendario vacunal correcto, menarquía a los 11 años, fumadora pasiva en domicilio, siempre decían, Granada es una ciudad muy fría, pues ves a los padres fumando dentro del coche, porque el frío es muy malo, y el coche, pues lógicamente los bebés fumando desde que son muy pequeños, ¿no? Y estudiante, practicaba deporte varias veces en semana, tenía tos y expectoración que de glute, no nos decía las características, una disnea grado 2, y también tenía molestias de rinoconjuntivales primaverales no con animales, negaba clínica de hiperreactividad bronquial y por lo demás estaba bien y no tenía molestias digestivas. La exploración física normal y únicamente llamaba la atención pues que había una hipofonesis a nivel de las bases y una saturación de oxígeno pues un poquito baja, 95% normalmente pues siempre esperan 97 o así, ¿no? En nuestra ciudad que está a 700 metros de altitud. La sospecha diagnóstica ya nos venía diagnosticada por los pediatras. Y bueno, yo no vi en sus estudios, no tenía nivel de alfa-1 en ningún momento. Como veis, hemograma normal, IgE normal, pruebas de alergia negativas, un test de sudor igualmente negativo, aunque no daba el perfil, pero había que investigar también alguna enfermedad de este tipo. Y esta era la espirometría que tenía en el servicio de pediatría. Como veis, tiene una capacidad vital forzada bajita, en el 63%, y después de broncodilatador mejor aquí, anda el 76%, un FEP1 muy bajito, del 58%, con una relación post-broncodilatador que está por debajo de 0,7. Esta es la curva flujo-volumen. Aquí lo resumo. Una obstrucción bronquial moderada, no responde porque en principio no responde en FEP1, esto muchas veces es dependiente del esfuerzo del paciente como tal, y ese es el FEP1 y la relación que podamos tener. Y esta era la radiología, en el cual bueno, pues llamaba un poco la atención a nivel de las bases, pues que había mucha hiperclaridad. El diagnóstico, claro, en una chica que en el principio teníamos 15 años, diagnosticarla de POC, pues complicado, enfisema, pulmón poliquístico, ahí estaba todo, ¿no? Entonces, en principio, según estos datos, podemos pensar que es un EPOC alto riesgo, fenotipo agudizador, había tenido infecciones respiratorias, 2 neumonías con ingresos y no tenía eosinofilia. La controversia, pues está claro, una paciente con 15 años, aunque haya tenido mucho tabaquismo pasivo, las infecciones, esa bronquiolitis que había tenido, y la radiología, bueno, pues era sugerente, pero la verdad que costaba mucho trabajo decir que esto realmente tuviera relación con un déficit. Bueno, en principio había una sugerente bronquiectasia, la hiperinsuflación, la pérdida de vasculatura, y bueno, pues hicimos lo que faltaba, que no estaba recogido en la historia, no se le había hecho en ningún momento un nivel de alfa-1. Cuando hay infecciones, lógicamente, pues tenemos que hacer estudios de inmunoglobulina, subclases, complemento, subpoblaciones linfocitarias, lo que es un estudio más o menos básico y tal. Y después volúmenes pulmonares con intercambio gaseoso y una tomografía de alta resolución, con un algoritmo de alta resolución. Todo estaba normal, con una PCR también normal, y la alfa-1
pues estaba en 60, 61 y repetido en 59, bueno, estaba en ese rango. Pues le hicimos un consentimiento informado para muestra genética y con alelos S y Z, esto que es el algoritmo de la RS, publicado por Mark, y ya nos dice que algo que ha aportado, dado que la alfa-1 es un reactante de fase aguda, pues que hay que hacerlo con proteína C reactiva y por eso está la determinación que era normal. En este caso, esa variabilidad que podamos tener en los pacientes SZ, que todos conocemos, que hay algunos que caen por debajo de 60, pero hay otros que realmente tienen niveles cercanos a 80, digamos que andan en este rango, entre 45 y 80. Nuestra paciente estaba más o menos en medio. Le hicimos el estudio en gota de sangre, el antiguo, el que teníamos con S y Z, y era un genotipo PSZ, y tuvo su consentimiento informado para registro en el DAT. Y bueno, esta paciente estaría en este grupo, según el riesgo que pueda tener, podría estar incrementado siempre y cuando pues, tenga otros factores de riesgo probablemente asociados. Y probablemente ya apuntó también Michael con la paciente anterior MZ, el tema de que hubiera podido tener una afección por membrana hialina o alguna oxigenoterapia que puede meter en toxicidad, es decir, otros factores que puedan contribuir a que esta paciente o ese paciente pues, pueda desarrollar un enfisema. Este es la prueba de función cuando yo la vi en consulta, en la cual pues, seguía manteniendo esos valores y realmente parece que tuviera un cierto grado de restricción, de proceso restrictivo, porque no llega al 80%, claramente está obstruida y la difusión pues, está un poco afectada, está en el 88%. Los volúmenes pulmonares vienen a demostrar que no hay una restricción, tiene una TLC normal, pero sí llama mucho la atención que tiene un volumen residual muy alto en el 200%, es decir, tiene atrapamiento aéreo, tiene una hiperinsuflación y tiene una afectación también del intercambio gaseoso. Y este es el TAC, que es informado por los radiólogos como enfisema pulmonar, que hay también en lóbulos superiores y en lóbulos inferiores, como podéis ver aquí, ¿no? Con un discreto engrosamiento y algunas pequeñas bronquiestasias. Nosotros, en principio, la diagnosticamos de POS de alto riesgo, un enfisema por déficit de alfa-1 SZ, con pequeñas bronquiestasias bivasales. Como es una enfermedad genética, nosotros tenemos que hacer estudio en los familiares, el padre MZ, como antes he comentado, la madre MS, y los dos hermanos, las dos hermanas, pues MM, por suerte. Podía haber otra combinación, MZ, MS, y al final esta criatura pues tuvo la mala suerte de jugar con la peor de las combinaciones, ¿no? Y también con los antecedentes que yo creo que son importantes en cuanto a exposición a infecciones, a humo de tabaco desde el nacimiento, ¿no? Bueno, en esta paciente la tenemos con doble broncodilatación, según guías de práctica clínica, pero también tenemos que pensar en otros tratamientos, esos rasgos tratables que nos dicen las guías, esa disnea, las exacerbaciones, pequeñas bronquiestasias y el enfisema. Y bueno, en principio, cuando cumplió 18 años, pues mayor de edad, pues le preguntamos, ¿la tratamos o no la tratamos? ¿Y ustedes qué harían? Porque es muy complicado. Yo esperé, digamos, desde los 15 a los 20 años. Decidimos, como veis acá, ponerla en tratamiento, y realmente está en tratamiento actualmente. Pero está abierto al debate, porque es muy complicado. Primero que es una SZ, que está dentro de ficha técnica como tal, pero claro, 18 años, ahora tiene 20 o 22. Y hacemos seguimiento clínico cada 4 o 6 meses, ya demanda si agudización. Ha dejado de tener agudizaciones. Realmente la chica no tiene agudizaciones ya, no ha vuelto a tener neumonía ni nada. Y bien sabemos que uno de los datos de los estudios que hemos tenido en el registro, que aquellos pacientes que tenían neumonías eran los que tenían peor pronóstico y podían tener peor
función pulmonar a largo plazo. Y esta chica también, el hecho de haber tenido 2 neumonías, pues nos hizo también pensar un poco el beneficio, ¿no? Está registrada en EARCO después de firmar consentimiento informado y bueno, y en principio como mensajes para llevar a casa, primero hay que sospechar, yo creo que lo hemos dicho, el diagnóstico de POC y realizar espirometría a todo paciente por el hecho de que haya fumado, aunque sea joven, ¿no? o tenga síntomas, lo que ya comentó también José Jardín, ¿no? Que ya la OMS nos los decía que hay que hacer al menos una vez en la vida la alfa-1 y no nos cansaremos de repetirlo y seguimos sin pedirlo, ¿no? Que es aconsejable en pacientes con bronquiectasias, lo hacemos de rutina y el tratamiento realmente ha mostrado ser eficaz, como ya nos ha comentado antes Michael, ¿no? Bueno, este es nuestro equipo, este es nuestro hospital, ya tenemos un hospital nuevo, este es el logo de nuestro centro y, bueno, dar las gracias a todos los que están aquí, muchos de ellos, bueno, pues incluso aquí está Mariano, que estuvimos en la reunión Alfa 1, el Camino de Santiago y que participamos desde el REDAT y tal. Y nada, muchas gracias. Sí, sí, es complicado esto. Miriam. Desde que conociste a esta paciente, ¿no? A los 15 años hasta los 18, ¿la función pulmonar cómo fue? Fue perdiendo un poquito. Hay una espirometría de los 13 años. Sí. Son 5 años de evolución. Ha ido perdiendo, pasó de 1600 a 1300, a un 47, del 66, más o menos, Miriam, podemos mirar, al 48, que perdió, en 5 años perdió unos 250 mililitros. Con respecto a eso, Francisco, tengo una pregunta. Yo todo el mundo, bueno, no sé, a lo mejor vos sí. ¿Por qué es necesario tener 18 años para iniciar tratamiento cuando ya vemos que esta paciente venía, cuando se creó y se dijo 18 años mayor? ¿Por qué? ¿Tiene alguna contraindicación? No, es un problema ético, primero porque es menor de edad y los padres pueden tomar decisiones por parte de la niña. Y entonces, quizás yo también me planteé la misma pregunta que ha hecho Miriam, ¿cómo estaba y cuánto ha perdido? Entonces, yo empecé a tratarla y simplemente estuve observando. Y yo le ofrecí a esta chica ya cuando cumplió los 18, lo que pasa es que después iba a ir a Bélgica a estudiar, después no se fue, estuvo un año, el tema del COVID, y a raíz de ahí ella ya decidió el tratamiento, pero fue más un problema ético por parte de que los padres tuvieran que tomar esa decisión cuando, hombre, estaba grave, estaba mal, pero tampoco era una cosa urgente y con muchas dudas, porque tenemos SZs que están normales y algunos que han fumado y están normales. Yo creo que esa exposición desde que era un bebé a estos tóxicos inhalados, la bronquiolitis, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Y el problema es que ahora, ¿qué hacemos? Hasta que llegue al trasplante, algo hay que hacer para intentar retrasarlo. No sé. Yo tengo un comentario primero y una pregunta. El comentario es que he llegado a la conclusión que uno trata y les pone suplencia a los pacientes de uno y dice que no le pongan a lo de los otros. Porque no lo sé. Todos han presentado Abraham. casos dudosos que el otro dice que no le pondría, pero cuando es de uno le pone. Bueno, ese es el comentario. La pregunta ahora es la siguiente. El SZ tiene indicación en ficha técnica, y además en las guías. No, vale, pero ya. Todos hemos dudado de... Abraham, se ha picado, se ha picado. Van 4, bueno. Bueno. Una pregunta. Sabemos en eosinófilos, por ejemplo, que son supremamente variables, que entonces uno habla de tenga 3 eosinófilos para hablar de un asma eosinofílica y así en muchas entidades. Pero en alfa 1 nos contentamos con una medición. Entendiendo la variabilidad de todos los paraclínicos, deberíamos entrar en casos dudosos realmente a validar y a comparar datos. En Colombia, en este momento, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando pide niveles, porque
cuando llega al laboratorio le dicen traiga la deposición para poderle hacer la medición en materia fecal. Todavía estamos en esa fase en la cual en muchos laboratorios no hacen y no entienden lo que es una medición en sangre de alfa-1. Ya. Nosotros siempre en las guías de práctica clínica y todas las normativas, incluida la de SEPAR, siempre decimos que hay que hacer 2 determinaciones, igual que hacemos 2 determinaciones genéticas para fibrosis quística, igual también, o test del sudor, aparte de eso, ¿no? Es decir, que lo tenemos que validar. Nuestros laboratorios todos están cualificados en efilometría, es decir, ahí no tenemos problemas técnicos. Y por eso he puesto 2 determinaciones, 61 y 59 y una PCR de 5. No había actividad, no estaba agudizada. Pero que sí, que sí. Yo creo que todos estamos llegando al tema de la personalización del tratamiento y como ha comentado antes Michael y Mark con Stockley hicieron un paper muy bueno, realmente tenemos que ver qué pacientes se pueden beneficiar, porque hay algunos que en la evolución no cambian nada y pueden tirar muchos años una función pulmonar normal. ¿Por qué los vamos a, entre comillas, cada 7 días, cada 14 días en un hospital de día o en autoadministración, me da igual, o en administración domiciliaria con enfermera o lo que sea, si realmente a lo mejor no cambian? El problema es qué marcadores tenemos para ver qué paciente va a ir mal y cuál no. Entonces, ahora mismo tenemos que guiar del seguimiento y de esos marcadores que antes ha comentado Michael. Lo único que recomendaría para todos estos casos, el tuyo, el argentino, o sea, todas las personas que pongan personas en tratamiento, sería bueno tener permiso y pedirles y guardar suero. Claro. Se pueden medir estos biomarcadores, quizás no ahora, pero simplemente lo congelan, ¿no? Después de tener permiso. Y después ver si era una buena idea o no. Y se puede hacer antes y después del tratamiento. Sí, nosotros de todas formas tenemos un comité para todo este tipo de cuestiones, igual que para otras enfermedades, porque cuando no lo tenemos claro y tenemos que poner una indicación fuera de ficha técnica, tenemos que asesorarnos antes y también con farmacia hospitalaria para hacer las cosas bien. Y por supuesto lo que dices, porque después puede surgir cualquier cosa y lo podemos estudiar. Claro, lo así de se los aprende. bancos, los biobancos es fundamental y uno de los proyectos del REDAT es un biobanco, que estamos ahí con él. Muy bien. Muchas gracias, Paco. Gracias. Gracias.